Todos de Frank Curto y Javier Jara. Estamos un día más en el Paddy's Pub de Salamanca. Hoy hace menos calor. Bienvenidos a Watergate. Un día más, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me temo que tenemos que volver a Oriente Medio, ¿no? Parece que el ritmo de los acontecimientos es demasiado rápido, más de lo que nos gustaría. Hace 2 días, Estados Unidos atacó instalaciones nucleares de Irán sin causar, todo hay que decirlo, ningún muerto ni ningún herido. Ayer mismo Irán respondió a este ataque con un lanzamiento de misiles balísticos sobre una de las bases norteamericanas en suelo catarí. Parece que las cosas no van a pasar de aquí porque se ha firmado un alto el fuego, o eso es lo que dice Donald Trump, pero Israel no está muy de acuerdo con esta decisión, Fran. Bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad que este tema, ¿no? Todas las semanas, ¿verdad? Nos reunimos para ver qué tema, ¿no? Tratamos tanto de actualidad como de historia. Y la verdad que a lo largo de esta semana, cuando estamos mirando y preparando algún otro tema, nos saltaban, ¿no? Mensajes tanto por las redes sociales Sí. como por contactos incluso, ¿no? Personales, por WhatsApp, etcétera, de qué está pasando en Irán, ¿no? Es decir, otra vez, ¿qué ha pasado? Que acaba de atacar Estados Unidos, que llevamos, ¿no? Incluso con noticias ahí, gente alarmista, ¿no? Como diciendo, estamos ante la Tercera Guerra Mundial, Claro. ahora sí, porque ya verás, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues como se suele decir, ¿no? La actualidad manda y como que nos hemos visto obligado, entre comillas, ¿no? A hacer como una especie de segunda parte, ¿no? O de Sí. continuación del programa anterior, ¿no? Parece que la gente tiene ganas, ¿no?, de que estalle Sí. la Tercera Guerra Mundial. No sé si somos un poco insensatos o qué es lo que ocurre, pero sí es verdad que estos temas de Irán, Israel y Estados Unidos generan mucho interés en nuestros oyentes. Y desde luego, el último capítulo, tanto el anterior de Irán contra Israel como el anterior a este, que fue Israel y Palestina, han Sí. tenido un gran recibimiento por parte Sí, de los mucho, la oyentes. verdad que sí. Así que antes de nada me gustaría dar las gracias a todos los que nos escuchan por Totalmente. esa aceptación. La verdad que sí. Sí, y es que, claro, los acontecimientos además es que van muy, muy rápidos, ¿no? Porque prácticamente, mira, yo Demasiado. me acuerdo yo, creo que ayer o antes de ayer, creo que fue ayer, me mandaban un mensaje, ¿no? Y decían, oye, nos ha encantado el podcast de Irán, de Israel e Irán, dice, pero prácticamente casi hoy puede parecer un poco obsoleto. Dice, pues claro, va todo tan rápido que realmente parece que hay que actualizar y que ya casi lo que ha pasado hace una semana, lo que pasó entre Israel e Irán, que hablábamos en el otro podcast, ¿no? Pues hay que actualizarlo y ver qué está pasando, ¿no? Tal cual, es que es eso, está obsoleto ahora mismo, porque lo que antes era una guerra entre Israel e Irán se ha convertido en una gran escalada a raíz de la entrada en el conflicto de Estados Unidos. Sí, sí, totalmente. Fíjate que el otro día también cuando estábamos hablando y al final, ¿verdad? Yo creo que fue al final cuando estábamos acabando el podcast, quería comentar, ¿no? Lo siguiente, lo de Donald Trump, que ahora hablaremos acerca de ello y de Estados Unidos, ¿no? Como decíamos, como este presidente, ¿no? De Estados Unidos había venido como la promesa, ¿no? De ser el pacificador, por así decirlo, aunque ahora vamos a ver que es casi lo justo lo contrario, Sí, pero que había abierto pues como una especie de puertas, ¿no? Al infierno, a determinados conflictos que es que nos asolan ahora mismo en este año 2025. Por tanto, este es uno de ellos y es que además ahora sí que, el otro día hablábamos de Israel e Irán, pero claro, y es verdad que siempre que hablamos de Israel decíamos que siempre está Estados Unidos ahí, ¿no? A la sombra, pero ahora se ha manifestado, ¿no? Es verdad que todas bueno, las noticias o lo que íbamos viendo a lo largo de la otra semana parecía indicar, ¿no? Que sí que podía haber un ataque de Estados Unidos, ¿no? Porque tú no vas mandando todo ese arsenal bélico, ¿no? Hacia la zona de Irán si no vas a hacer algo, ¿no? Donald Trump, además, como yo creo, no sé si hay hombre en la Tierra más impaciente que él, ¿no? Es decir, porque lo quiere ahora y ya, había dado como 2 semanas, ¿no? De aviso para ver cómo reaccionaba ante el ataque de Irán, de dárselo a pensar, bueno, pues en vez de 2 semanas ha tardado 2 días sí. y ahí está, ¿no? Ahí es lo que ha pasado. Se le está dando regular a Donald Trump lo de pacificar el mundo, todo hay que Sí, decirlo. sí, sí. En el último episodio hablábamos, no sé si recuerdas, no, te decía yo, la posibilidad de que las fuerzas americanas estuvieran obsoletas, de que esa Es hegemonía verdad. estuviera en Eso declive es, sí, a sí. raíz de ese desfile militar, ¿no?, que tuvo lugar en Estados Unidos por el cumpleaños de Donald Trump, que coincidía con el 250 aniversario
del ejército de Estados Unidos, que Eso es. desfilaban todos los soldados americanos, bueno, pues como si fueran casi prisioneros de guerra. Sí. Tú me decías que eso no es posible y que la tecnología de Estados Unidos era abrumadora. Y hay que decir que tenías razón. Tengo que dar razón porque el ataque de Estados Unidos contra Irán ha sido con una precisión quirúrgica y ha utilizado quizás sus mejores armas. Fíjate que ha utilizado unos bombardeos, todos lo hemos visto en televisión, Sí. los famosos B-2, son unos cazabombarderos que son particularmente especiales, ¿no? Se les conoce como bombarderos furtivos y son una de las armas más sofisticadas de las fuerzas americanas. Son unos aviones que han utilizado en Irán hace 2 días, que existían desde hace ya más de 25 años. De hecho, aparecen ya en videojuegos de eso, hace 25 años, no es ningún secreto que Estados Unidos tenía estas armas. Pero me parecen muy interesantes porque son armas, estos aviones, que, para empezar, están destinadas a burlar primero las defensas aéreas de cualquier otro país, especialmente las de Irán, porque Irán tiene unas defensas antiaéreas que han sido provistas por Rusia y, por tanto, es un armamento un poco obsoleto, especialmente si queremos enfrentarlo a la capacidad aérea de Estados Unidos. Pero este bombardero, el B-2, tiene bastantes peculiaridades. Si te das cuenta, si ves este bombardero de perfil, su forma aerodinámica es casi exactamente igual, y esto me parece muy chulo, muy interesante, es igual a la del halcón peregrino, el halcón peregrino cuando cae en picado. El halcón peregrino es un animal capaz de alcanzar los 400 kilómetros por hora, que es una barbaridad para un animal, cuando cae en picado. Este avión es capaz de alcanzar los 900 kilómetros por hora. Pero aún así, la velocidad no es el fuerte de esta arma, ¿no? De este avión, de este B-2, sino más bien su capacidad para transportar bombas de gran calibre. Eso es. Las bombas que han utilizado en Irán se denominan, voy a decir el nombre, está aquí apuntado, GBU-57AB, Massive Ordnance Penetrator. Quedémonos con Penetrator, ¿no? Exacto, sí, porque tienen la capacidad de penetrar en la Tierra hasta 60 metros en su interior para después volar cualquier tipo de búnker. Estos aviones, los B-2, son también extremadamente caros. Cada uno cuesta unos 2.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, ahora que en España hay muchas voces que se alzan pidiendo que se rebaje el presupuesto para pensiones para aumentar el presupuesto en defensa, si España decidiese eliminar el 5% del presupuesto para pensiones durante un año, podría comprar menos de 3 aviones de este tipo. Menos de 3 B-2, es decir, 2 aviones y quizá las alas del siguiente. Esta es una gran característica de estos aviones, su coste, ¿no? Imagina que pierden uno de estos aparatos en un conflicto como el de Irán. Las pérdidas serían cuantiosísimas, ¿no? Sí, sí, exacto. Pero es que, además, estas armas que han utilizado, y me refiero a la bomba en cuestión, son tan caras que Estados Unidos ni siquiera se ha detenido a probarlas, porque tendrían que elaborar un búnker a 60 metros bajo tierra y después lanzar una de estas bombas que son carísimas. En cualquier caso, parece ser, bueno, según Donald Trump, esto ha salido bien. El búnker, que era una instalación nuclear iraní, ha sido, bueno, destruido y no ha habido que lamentar, como digo, ninguna muerte ni ningún herido. Otra parte es la que tenemos desde Irán, que según ellos no ha habido ningún tipo de daño y el ataque ha sido poco más que, bueno, una pequeña escaramuza, un pequeño bombardeo. Pero es cierto que desde las imágenes satelitales podemos ver los tremendos agujeros que han hecho sobre el suelo iraní. Sobre la respuesta que ha tenido lugar desde Irán, tampoco hay que lamentar heridos, no hay que lamentar tampoco daños materiales. ¿Qué ocurre? Que parece ser que ambas potencias se han avisado mutuamente de lo que estaba ocurriendo. Sí, que América avisó a Irán de que iban a intentar destruir esa instalación nuclear. Los iraníes, evidentemente, evacuaron a su personal. Me quiero imaginar que también evacuaron todo su potencial militar que tuvieran ahí dentro. Y que posteriormente Irán avisó a Estados Unidos de que iba a atacar esa base norteamericana en Qatar.
Qatar, que por otra parte ha permitido un ataque iraní en su suelo. Aunque sea una base norteamericana, no olvidemos que es suelo qatarí. Qatar es una nación árabe, una nación muy rica, que aún así sigue jugando como a dos bandas en este conflicto, ¿no? Entre Estados Unidos e Israel. ¿Qué ocurre? Parece ser que esta respuesta de Irán ha sido muy simbólica, como para decir, tú me has atacado a mí, voy a hacer lo mismo para que mi población no diga nada sobre el régimen de los ayatolás y mantengamos la paz social por ahora en el país iraní. La tercera arma que han utilizado son los famosísimos misiles Tomahawk. Son misiles lanzados desde submarinos, desde el mar Arábigo, con capacidad de viajar 2.500 kilómetros y que han impactado igualmente en estas instalaciones iraníes. Tienen un margen de error de 10 metros. Entonces, podemos decir que el ataque estadounidense ha tenido una precisión quirúrgica. Y esto contrasta, ¿no?, con el ataque iraní, que ha sido más una lluvia de misiles, que es más parecido a lo que hace sobre Israel. De hecho, hay muchas diferencias entre la forma de hacer la guerra de Israel y la forma de hacer la guerra de Estados Unidos. Y ahí podemos ver también la diferencia de capacidad militar, quizás, entre Israel y Estados Unidos, aunque es verdad que Israel tiene un armamento que procede casi en su totalidad de Estados Unidos, las formas y los modos son muy diferentes. La precisión de Estados Unidos ha sido quirúrgica, mientras que Israel, aunque intenta por todos los medios alcanzar objetivos muy concretos, siempre consigue o siempre tiene el inconveniente de alcanzar a civiles, ¿no? A civiles, vecinos de la zona. Esos daños colaterales. Efectivamente, lo que ellos llaman daños colaterales, que solo existen en conflictos contra potencias como Irán y que no existen en otros conflictos como el de Palestina, ¿no? Estamos pensando en lo mismo. Si ha alcanzado la paz, parece complicado determinarlo, porque si bien Donald Trump está convencido de que el ataque ha sido un éxito y que ha conseguido terminar con el conflicto de un plumazo, Irán asegura que ellos no han firmado nada, que solo se están defendiendo, y al mismo tiempo Israel está continuando con sus ataques sobre Israel. De hecho, hoy mismo, este mediodía, hemos visto un par de imágenes de Donald Trump, en una de ellas, en un tuit, en la plataforma Twitter o en X, la actual X, advirtiendo, o más bien suplicando a los israelíes que por favor dejasen de atacar a Irán y que no violasen ese alto el fuego que se ve conseguido, y posteriormente unas imágenes de Donald Trump diciendo, literalmente lo voy a decir, que dilo. el conflicto entre Israel e Irán es tan antiguo que no saben qué cojones están haciendo, ¿no? Ese es el panorama actual a día de hoy, 24 de junio, a las casi 6 de la tarde. ¿Cómo lo ves? Sí, pues bueno, pues te estaba escuchando muy atento porque la verdad que primero cuando has hablado de todo lo que es el armamento militar, que daba gusto escucharte, ¿no?, con toda la precisión que lo decías. He estudiado. Sí, la verdad que es verdad que ese ataque, lo digo por hablar de lo que acabas de comentar, de que hay dos o tres cosas que me gustaría comentar algo. Es verdad que el ataque que ha hecho Estados Unidos, ¿no?, ese que además tiene también el nombre de martillo de medianoche, ¿no?, se llaman así. Le ponen nombres siempre épicos. Le ponen nombres así como muy, muy épicos, ¿no? Esto realmente, bueno, que ha sido catalogado, ¿no?, como un éxito por parte de Estados Unidos, por parte de Donald Trump. La verdad que era muy interesante escucharlo en el sentido de cómo ha sido todo ello, ¿no? Es decir, cómo ha sido también como una especie de ataque donde ha habido como una especie de señuelo, ¿no?, en donde ha sido como un ataque sorpresa que nadie se esperaba, ¿no? Y que Estados Unidos lo vende así, ¿no?, como que nadie en el mundo se ha dado cuenta del tipo de ataque que querían hacer, porque por lo visto lo que ha habido son, pues desde Estados Unidos, ¿no?, tú puedes atacar pues por los dos frentes, ¿no?, por la parte este y por la parte oeste. Había como una serie de aviones, ¿no?, que iban hacia la zona del Pacífico. Todos decían que que sobrevolaban, iban hacia la zona de la isla de Guam. Pero que eran como, digamos, esos aviones para despistar, ¿no?, como una cortina de humo, porque realmente los que
los aviones importantes eran los que han atravesado por toda la zona del Atlántico. Los ¿no? B2. Los B2, es decir, los que han pasado incluso por aquí, por España, ¿no? Por el estrecho de Gibraltar, claro. por el sur. Es que son aviones que pueden casi dar la vuelta al mundo, tienen una autonomía brutal. Sí, además, claro, lo que tú decías, ¿no? Es decir, bueno, han pasado por el Atlántico, por el Mediterráneo, hasta que han llegado a la zona de Irán y allí, pues evidentemente, han lanzado ese ataque que tú también has explicado, ¿no? Claro, lo que decías tú, mucha gente me pregunta, me dice, bueno, ¿y entonces por qué Estados Unidos ha podido hacer este tipo de ataques? Si ¿no? que es lo de las armas nucleares, ¿no? Para destrozar o destruir ese armamento nuclear que pueda tener Irán. Evidentemente Israel, como has dicho tú muy bien, lo has explicado fenomenal, tiene un poder militar fundamental, importante, mucho de ello dado por Estados Unidos, pero el atacar a Israel y hacer lo que quería hacer, el objetivo que era eliminar, ¿no? esos focos de armas de fabricación nuclear, es muy complicado. Israel no tenía ese tipo de material bélico para poder hacerlo. Eso solo lo podía tener Estados Unidos, como bien has dicho. Entonces, quiere decir, Estados Unidos ha ido allí y lo ha podido hacer gracias a ese tipo de arsenal o ese tipo de armamento que tiene, lo que has dicho tú muy bien. Fíjate que ellos se van a gloria, ¿no? Estados Unidos ha dicho que los aviones que han tenido éxito, ¿no? en lo que se llamaba este martillo de medianoche, han estado como 18 horas volando en silencio, sin ningún tipo de comunicación, para que no hubiera ningún tipo de interferencia. Y lo han podido hacer gracias a ¿qué? Pues también a aviones cisterna, ¿no? Es decir, pues claro, si tú sobrevuelas 18 horas, ¿no? Desde lo que es Estados Unidos hasta lo que es la zona de Irán, pasando por el Atlántico y por el Mediterráneo, tiene que haber un abastecimiento continuo y tiene que ser un repostaje aéreo. No pueden aterrizar en ningún sitio porque si no, evidentemente, todo eso de en silencio ya no se podría hacer. Y cuando han llegado, pues evidentemente solamente, ¿por qué Israel necesitaba a Estados Unidos? Pues porque Estados Unidos, lo que has dicho tú muy bien, solo es el único que tiene este tipo de bombas, estas bombas perforadoras que has dicho tú muy bien, y para llevar esas bombas perforadoras que pesan en torno a unos 14.000, 15.000 kilos, 14 toneladas, que es una barbaridad, se necesitan unos aviones que puedan obtener, o sea, puedan, digamos, almacenar ese tipo de peso y ese tipo de armamento. Entonces, digamos, el despliegue, ¿no? Por así decirlo, y esa exuberancia, ¿no? Militar que ha demostrado Estados Unidos con este ataque se ha visto claramente. ¿Y cómo ha sido? Pues lo que has dicho tú muy bien. Es verdad que hay voces, ¿no? Ataque pactado, donde las dos potencias, tanto Estados Unidos como Irán, necesitaban salir victoriosos los dos, ¿no? Sí. Y ese acuerdo que han llegado, pues Estados Unidos evidentemente dice, mira, yo tengo que hacer esto y tengo que pasar, porque además esto en Trump, que es muy personalista, aquí tienen que ver que soy yo el número uno y que la gente sepa que Estados Unidos es el número uno y fíjate lo que somos capaces de hacer. Y Estados Unidos sabía que realmente Irán tenía que contraatacar. E Irán sabía que no podía quedarse de manos cruzadas, ¿no? Sin responder a los ataques de Israel, porque en su política interior y entorno, ¿no? Es decir, en esos países allí de Oriente Medio, esto realmente querían ver también cuál es la respuesta de Irán. Entonces han llegado como una diciendo, dice, mira, yo te voy a atacar lo justo y además te voy a atacar para que yo quede bien, pero te aviso, ¿no? Como unos días antes, para que tú el arsenal nuclear que tienes lo puedas sacar de donde lo tengas y lo lleves a otro sitio para que no quede destruido, y tú, Irán, haces unas declaraciones de que me tienes que atacar, yo lo tengo que aceptar, porque de hecho Trump decía los otros días, ¿no? Diciendo, Irán tendrá que atacar por lo que ha pasado con Israel, pero cuidado, vas a tener que manejar, ¿no? Poner un poquito el freno de mano, no te pases mucho y entonces tú me atacas mis bases aéreas en donde estemos en esa zona, ¿no? Por la zona de Oriente Medio, pero sin ningún tipo de daño significativo. De hecho, ayer cuando hubo el ataque, ¿no? de Irán, incluso Donald Trump agradeció. Literalmente es un poco extraño eso, ¿no? O sea, agradece a Irán oye, te has portado.
venga, tú tenías que hacer lo que, o sea, te has tenido lo que tenías que hacer, ya lo has hecho y lo has hecho muy bien. Es decir, tú te quedas bien, tú, la gente de tu alrededor, tú como país soberano y tú como régimen quedas bien, o sea, has tenido lo que tenías que hacer, pero además, pues lo has hecho de una manera que a mí me atacas, pero no te has pasado y por tanto yo también te agradezco esa buena voluntad de no querer destrozarme totalmente. Pero ¿qué tipo de guerra es esta entonces? A ver, desde luego, Donald Trump apareció hace 2 días en una rueda de prensa en la cual, con su grandilocuencia habitual, aseguraba que el ataque había sido una maravilla y que había, como dije antes, eso, solucionado el conflicto de un plumazo. Sí. Pero todo esto parece, más que maniobras militares, parecen maniobras propagandísticas, especialmente desde el punto de vista norteamericano. Porque es cierto que han desplegado las joyas de la corona, sus mejores bazas, el avión B-2, estas bombas de 14 toneladas, que no han probado en su propio suelo ni en ningún otro. O sea, han ido un poco a ciegas. Ha sido una operación tanto propagandística como un escenario de pruebas, ¿no? De comprobar si estas bombas funcionan como tienen que funcionar. Parece que sí, eso es lo que dicen los norteamericanos. Y como bien dices, las declaraciones de Donald Trump agradeciendo a Irán no haber preparado ninguna masacre en suelo catarí son cuando menos curiosas. Me resulta interesante la postura de Qatar. Qatar es un país, como hemos dicho ya, muy rico. No olvidemos que se celebró un mundial ahí hace pocos años, que está en una situación como intermedia. No, es un país árabe, pero no parece que apoya el régimen iraní. Tampoco parece apoyar al norteamericano, pero es cierto que tiene bases norteamericanas en su suelo, ¿no? En su territorio. Sí. Un ataque de este tipo, como el que ha llevado a cabo Irán sobre estas bases norteamericanas, puede tener consecuencias en Qatar, quiero decir, porque Qatar ha dicho que se reserva el derecho a responder como a ellos les parezca conveniente. No sé cuál es la capacidad militar de Qatar, yo creo que no será una gran cosa, pero podemos estar hablando de otro país en este tablero de ajedrez con misiles, ¿no? Imaginemos, en España tenemos 2 bases militares de Estados Unidos, ¿no? La de Rota y la de Morón. Imaginemos que Irán está a nuestras puertas, ¿no? Hacemos frontera con Irán o con otro país que se esté enfrentando a Estados Unidos y que lanzan misiles en esas bases militares de Morón y de Rota. ¿Cuál sería la posición de España entonces? Porque aunque legalmente es solo norteamericano, porque es una base militar, el espacio aéreo sí que pertenecería a España. Como en este caso de Qatar, me imagino que el espacio aéreo pertenece a Qatar. Y este espacio aéreo ha sido violado por los misiles iraníes. De ahí me imagino que la respuesta de Qatar de reservarse ese derecho a actuar como ellos quieran. No sé si tú ves a Qatar capacitado para inmiscuirse en este conflicto. Yo no lo veo, desde luego. No es algo que interese a nadie. Sí, bueno, Qatar es un país, es decir, bueno, de hecho incluso ¿no? Se decía, ¿no? Que Qatar y Omán son los 2 países que estaban intentando como ser como mediadores, ¿no? De estos conflictos. De hecho, en Omán es donde se iba a hacer ese pacto, ¿no? Nuclear entre Estados Unidos e Irán, que después no se ha cumplido y que ha provocado también este devenir, ¿no? de enfrentamientos y de hostilidades entre Israel, Estados Unidos e Irán. Es complicado porque claro, todo lo que se está jugando en esta parte, en Oriente Medio, toca muchos frentes y muchos países y muchos intereses. Quiere decir, no es fácil el que los países o los protagonistas que hay en esa zona vayan por un lado o por otro, ¿no? Es decir, todos es verdad que así de forma teórica sí podríamos ver como una especie de tablero claro de quiénes apoyan unos y a quienes apoyan a otros, pero lo que tú has dicho muy bien como al final esa conclusión, ¿no? Es decir, es que a nadie le interesa un conflicto realmente esto internacional o regional en ese momento, ¿no? El otro día cuando hablábamos antes que estábamos diciendo, ¿no? Que si hubiera podido hacer una tercera guerra mundial, ¿no? Con todo esto. La tan deseada tercera guerra mundial. Como claro, como Estados Unidos ha tomado partido y ha atacado Irán, bueno, yo la tercera guerra mundial la descartaría, ¿no? Es decir, a ver, ahora mismo sería muy, muy valiente por mi parte o por cualquiera descartar cualquier cosa en este escenario en el que tenemos, pero quiere decir, no, a las grandes potencias no les interesa
una tercera guerra mundial. Evidentemente lo que está ocurriendo entre Israel e Irán es de una gravedad muy, muy, muy importante y que además deriva en consecuencias no solamente de allí, regionales, sino a nivel mundial. Pero de ahí a llevar una confrontación a que sea una tercera guerra mundial, si eso lo podemos analizar un poquito con más detalle después, en mi caso yo creo que realmente no da lugar en estos momentos, ¿no? Cuando hablamos de tercera guerra mundial, es decir, cuando entrar en confrontación, sobre todo las grandes potencias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, de China, Sí, sí, de la de OTAN, Rusia, ¿no? etcétera. Es decir, que realmente yo no lo veo así y ojalá en este caso sí que esté acertado, ¿no? Por lo que pueda llevar, ¿no? Yo tampoco lo veo ahora mismo, la verdad, y esperemos que siga así. Sin embargo, después de esta entrada en vigor del alto el fuego tan preconizado por Donald Trump, Israel ha acusado a Teherán de lanzar otra lluvia de misiles sobre territorio israelí. Esto Irán lo ha negado de forma taxativa. De hecho, dicen que no han lanzado ningún misil. No obstante, Israel ha decidido realizar ataques de alta intensidad, lo han denominado así, contra Teherán, ¿no? A pesar de esta negativa y a pesar de que Donald Trump está diciendo el alto el fuego ya está en vigor, por favor, no lo violéis. Aún así, Israel parece ser que ya lo ha violado, ya ha enviado nuevos misiles contra Irán. Esto va a llevar entonces a un recrudecimiento, otra vez, del conflicto entre Israel e Irán, o son simplemente intercambios de declaraciones de intereses entre las dos potencias. Claro, una de las cosas que se está viendo, ¿no? Y que yo creo que además tampoco le gusta, ya estamos hablando de líderes muy personalistas, ¿no? Como Netanyahu o como Donald Trump, lo que no le gusta a Donald Trump es quedar como el que no tiene, digamos, el control total de todo lo que pasa en sus manos. Netanyahu está suponiendo para él como una especie de reto, ¿no? A nivel tanto personal como político, en el sentido de verdad que ellos apoyan evidentemente Estados Unidos e Israel, pero claro, todo el mundo, incluso cuando el presidente de Estados Unidos salta, ¿no? Con este alto al fuego y que además lo proclama como que gracias a él, ¿no? Gracias a Estados Unidos se ha conseguido, y de repente esto ve que ese alto al fuego no se cumple porque realmente Israel sigue bombardeando, ¿no? Es decir, sigue digamos, hace caso omiso a esas palabras. De hecho, realmente lo que se estaba escuchando el otro día, esta mañana decían, ¿no? que Donald Trump incluso le había dicho a Netanyahu, ¿no? Había llamado a Netanyahu diciéndole, oye, para la guerra porque es un alto al fuego. Y Netanyahu le responde, no voy a poder hacer eso, como mucho puedo disminuir la intensidad. Claro, sí, ¿quién manda en ese binomio? Claro, y eso es un problema, porque claro, cuando estamos hablando de personajes tan personalistas y con unos egos tan tremendos, donde la política exterior, o bueno, la política en general, pero la política exterior básicamente se hace en función de lo que quieran ellos dos, ahí juega un rol el hecho de que Donald Trump se vea como ofendido, ¿no? Porque realmente Israel no le hace caso, porque él quiere pasar, o sea, Donald Trump tiene como una especie de obsesión, ¿no? De ser como una especie de pacificador. Sí. Y de hecho creo que una de las cosas que se dice, ¿no? Es decir, uno de los grandes deseos de Donald Trump es conseguir el Premio Nobel de la Paz. Ah, pues sí, siempre va por buen camino. Sí. Es decir, yo no me extraño ya de nada. Absolutamente nada. Se lo dieron a Obama, ¿no? También se lo dieron a Obama. Es decir, darle directamente, ya no por hablar por personalismos, darle un premio de Nobel de la Paz a cualquier presidente de los Estados Unidos, me da igual casi si era demócrata, republicano, etcétera, ya realmente dice lo que es, ¿no? Pero quiero decir, ¿por qué digo esto? Porque para Donald Trump, esto que acaba de hacer, esta política de atacar, va a tener o está teniendo ya repercusiones a nivel político interno y a nivel político externo. ¿Por qué quiero decir esto? Voy a empezar con el interno, ¿no? Porque claro, no olvidemos tanto, lo digo para contextualizar esto, no olvidemos que Netanyahu y Donald Trump, lo que hagan, bueno, esto pasa a todos los presidentes, ¿no? Es decir, pero en este contexto son personas que el tener éxito en determinadas circunstancias, en éxitos bélicos, en relaciones exteriores, en política exterior o interior, marca su futuro. Es decir, marca estar en el poder.
A Netanyahu le interesa seguir este conflicto, entre otras cosas, y seguir lo de Gaza, y seguir lo de Irán, y seguir todo el problema de Oriente Medio, porque él tiene causas pendientes con la justicia, que en el momento en que a lo mejor este tipo de conflictos se pudieran acabar, este hombre puede tener serios problemas, de hecho los tendrá. Es decir, el mantenerse en el poder es lo que le mantiene a Netanyahu, y mantener estos conflictos lo que le mantiene a Netanyahu el poder seguir, digamos, estar vivo políticamente. De hecho, le reclama el Tribunal de la Haya. Claro, por eso es decir, por crímenes, ¿no? Que es decir, y Donald Trump, en otro sentido, también le pasa ese tipo de cosas. ¿Por qué a nivel interno de este? Porque al final también en Estados Unidos, ahora cuando estaba viendo estos días, cuando atacó Estados Unidos la noticia, hay como una especie de polarización interna, ¿no? Es decir, hay como una especie también de división. Es decir, la decisión de involucrarse en una guerra con Irán, como se evidencia con este ataque, ¿no? El que hasta las instalaciones nucleares iraníes, ¿no? A Natanz, a Fordo, a Isfahan, a todas estas que han querido destrozar, ¿no? Ordenado por Donald Trump, ha generado también muchas críticas domésticas. Por ejemplo, evidentemente, claro, una de las críticas va a ser por un lado por la zona, por el Partido Demócrata, ¿no? Es decir, por su enemigo, mejor que se ha dicho, por su rival, ¿no? Político, en el que le acusan, y eso es verdad, ¿no?, de que este ataque que acaba de hacer a Irán es ilegal. ¿Por qué? Pues porque, primero, no ha consultado al Congreso de los Estados Unidos, ni evidentemente, y es verdad que tampoco ha consultado, por ejemplo, ni a la OTAN ni al G7. Digamos que este hombre, a ver, que esto realmente es verdad que le critican esto a Donald Trump, que es criticable y es todo cierto. De hecho, incluso se dice que es anticonstitucional, ¿no? Porque tiene que hacer eso dentro de los Estados Unidos, pero Estados Unidos, todos los ataques que ha hecho prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido sin tener que pedir permiso. ¿Qué harían los demócratas si estuviera Joe Biden? Bueno, claro. Biden igual está tan fastidiado el hombre que no, pero Kamala Harris, si hubiera ganado a Donald Trump, habría hecho, yo creo que lo mismo, ¿no? Claro, es decir, porque al final, es decir, es una crítica que es cierto, es decir, y esto también demuestra mucho la personalidad de Donald Trump, de que él es el que maneja los hilos y el que él decide lo que hay, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pero también, fíjate que hemos estado hablando del rival político, los demócratas, pero también está teniendo bastante oposición, no sé si llamarla oposición, pero sí por lo menos sí que tiene opiniones críticas dentro de su propio partido republicano y dentro de ese movimiento que se llama el movimiento MAGA, ¿no? Sí. El de Make America Great Again, ¿no? Es decir, para entendernos, América primero, ¿no? ¿Qué consiste en este movimiento? Es decir, claro, cuando Trump, él se autodenomina, ¿no? O bueno, no sé si se autodenomina, pero cuando gana las elecciones y dice que realmente esto va a solucionar, ¿no? El pacificador va a traer la paz al mundo, ¿no? Evidentemente, Trump no ha sido pacifista en la vida. Nunca lo ha sido. Quiere decir, él, evidentemente, si analizamos, fíjate, es que si analizamos todo lo que ha hecho Donald Trump desde su llegada, es decir, todo lo que ha sido con Rusia, también con Corea del Norte, cuando los ataques a Siria, ha dicho, por ejemplo, que también esto ha estado bombardeando a todo lo que es Estado Islámico. Cuando decía al principio, ¿verdad? Cuando hablábamos también, cuando empezamos este podcast, hablábamos que va a invadir Groenlandia, que Panamá, que va a anexionar Canadá, es decir, bombardea a los hutíes. Esto también destroza, ¿no? Dice que va a destrozar tanto a Hezbollah como a Gaza. Que se va a quedar con Gaza. Para hacer un resort. Para hacer un resort. Es decir, cuando vemos todo esto, hombre, cualquier cosa menos pacifista. Empezó fuerte Donald Trump. Hombre, pero es que es continuo, es decir, es como una persona que tiene una incontinencia, ¿no? Que necesita continuar o incluso atacar varias cosas, ¿no? Para también, yo creo que despistar, ¿no? Es decir, o aturdir a la opinión pública, incluso a los medios informativos, porque este hombre todo lo que hace es inesperado, ¿no? Es decir, a veces no sabemos por qué hace determinadas cosas u otras. Entonces, a lo que hablábamos, ¿por qué digo esto del MAGA, decir America First, ¿no? Como dice él. Porque realmente una de las cosas por las que prometió Donald Trump durante las elecciones, o sea, antes de las elecciones, es esa política aislacionista.
Es decir, que realmente lo que quería hacer era que con él lo que quería es que que Estados Unidos no interviniera en ningún tipo de conflicto externo, sino centrarse en el bienestar económico, en el social, en Estados Unidos para, digamos, revitalizar, ¿no?, a Estados Unidos y convertirla o seguir manteniéndola y hacerla como una primera potencia mundial. Pero mediante intervencionismo económico. Claro, O es sea, decir, es lo contrario del liberalismo, de esa gente que le ha votado, esos eso ultraliberales económicos, claro, los está traicionando. claro, pero ese aislacionismo de que hablaba es que es un pilar fundamental de ese movimiento de hacer América primero. Entonces, el hecho de que la percepción de que Estados Unidos se está involucrando en otro conflicto, y en este caso en Oriente Medio, digamos que dentro de su mismo partido hay mucha gente que está discrepando de lo que hacen, es decir, hay mucha gente que está en desacuerdo con lo que está pasando con Israel y con Irán, pero también de este ataque de Estados Unidos a Irán. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que intervenir en ese tipo de políticas cuando a nosotros no nos interesa? Quiere decir que no creas que es realmente una situación, tanto como hemos visto para Netanyahu como para Donald Trump, fácil de gestionar, sino que realmente, bueno, pues lo que se está viendo es otra cosa de lo que por lo menos Trump había prometido antes de salir presidente de los Estados Unidos. Mencionas lo de MAGA, que todos conocemos ya, pero recuerdo cuando estaba todavía Elon Musk en el gobierno norteamericano, que quiso intervenir, ¿no?, en las elecciones de Europa con el eslogan Make Europe Great Again, MEGA. Eso y es. ayer salió Donald Trump diciendo Make Iran Great Again, Eso MIGA. Eso es. Por otra parte, Netanyahu es una persona cuya popularidad que estaba por los suelos a raíz de los ataques sobre Gaza, pero parece ser que ha crecido de manera exponencial a raíz de los ataques sobre Irán. Parece que el hecho de encontrar un enemigo digno, entre comillas, quiero decir, potente, aporta popularidad a este gobernante, ¿no? Después del ataque a Irán de Estados Unidos, Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Ese estrecho cerrado por el Cuerno de África, ¿no? Eso es. Y la propia península... No, perdón, Cuerno de África no. Sí, no, la península arábiga Arábiga, y lo que es Mesopotamia, ¿no? Eso es. Por este estrecho circula el 20% del petróleo que se consume posteriormente en todo el mundo. Según cálculos, esto elevaría el precio del barril hasta los $300. Hay que decir que ahora mismo está, si no recuerdo mal, entre los 80 y los $90. Lo elevaría hasta los 300. Esto tendría consecuencias nefastas en todo el mundo. Ya no estamos hablando de una guerra regional. Esto sí puede ser un verdadero motivo para que otras potencias intervengan en este conflicto, el precio del petróleo. Nada como el petróleo para originar conflictos. Sí, sí, claro. Es decir, claro, una de las grandes consecuencias, ¿no?, entre otras, ¿no?, que podría tener este tipo de conflicto que se hablaba, ¿no?, es decir, es el cerrar ese estrecho de Hormuz, ¿no? Ese estrecho de Hormuz, lo que has dicho tú muy bien, pasa el 20% del petróleo mundial, ¿no? Y a Irán lo que eso amenaza, ¿no?, con cerrar ese paso estratégico tras esos bombardeos de Estados Unidos sobre sus instalaciones nucleares. Hormuz, lo que has dicho tú muy bien, conecta lo que es el Golfo Pérsico, ¿no?, con ese océano Índico. Y es que además, como has dicho tú muy bien, es decir, por él transitan aproximadamente unos 15 millones de barriles de crudo al día. Además del país que acabas de hablar tú, además de gas licuado de Qatar. Es decir, que el cierre de este estrecho cortaría el suministro de hidrocarburos desde Arabia Saudí, por ejemplo, Irak, Kuwait o Emiratos, y lo que has dicho tú, disparando los precios del petróleo realmente en todo eso. Claro, este cierre, por eso hablábamos antes de que por qué no se puede producir una tercera guerra mundial, es difícil porque también afecta a otros tipos de potencias, entre ellos a Rusia y a China, ¿no? Claro, Irán es un importante productor de petróleo, ¿no? Es decir, prácticamente se dice que bombea, ¿no?, prácticamente como una especie de casi 3,5 millones de barriles diarios de crudo, ¿no? Y hace exportar casi como a 1,8 millones, ¿no? Es decir, por eso te digo que realmente la escalada, ¿no?, a lo que realmente puede haber este tipo de cosas, no solamente afecta a ese territorio, sino a lo demás. Cuando hablaban del estrecho de Hormuz, lo que podría pasar, es verdad que afectaría más
a unos que a otros, ¿no? Es decir, porque Sí, realmente, pues eso, es decir, por ejemplo, aunque hay mercados, por ejemplo, como Europa, que también afectaría, porque dicen, va a afectar mucho a Europa y a Asia, porque sí. es donde esto, pues mucho, sí, más a Asia que a Europa. Europa, el tipo de crudo, ¿no? que realmente esto compra no es de esa zona, no es mayoritariamente, entonces no se tendría que ver tan afectado, pero realmente sí que para los demás países, por qué digo todo esto? Porque esto, antes decían, ¿no? Antes cuando estábamos hablando aquí, dicen, por ejemplo, China, ¿no? China dice, ¿qué pasaría? China, evidentemente, pues que es un apoyo, ¿no? Se suele decir que es un apoyo estratégico a Irán, ¿lo haría, no lo haría? ¿Se metería en conflicto, no en el conflicto? Claro, el que China, evidentemente, haya un conflicto en Oriente Medio, a él le supondría sobre todo un conflicto a nivel económico, ¿no? De hecho, también hay que verlo porque China, hace poco, creo que fue el 25 de mayo, puso en marcha el corredor ferroviario entre China e Irán. Sí. Quiere decir, el primer tren de carga, ¿no? Así decirlo, procedente de China llegó a Irán en 15 días, cuando se iba antes por mar se tardaba como 40. Quiere decir, el corredor ferroviario este reduce el tiempo de comercio aproximadamente en 25 días y conecta Teherán con China, ¿no? Que es parte de esa ruta de la seda que impulsa esos lazos económicos, especialmente para Irán y con Irán, que además Irán enfrenta sanciones y evita rutas marítimas que están controladas por Estados Unidos. Claro. Claro, entonces quiere decir, este corredor ferroviario que hicieron aumenta las exportaciones de petróleo de Irán a China y geopolíticamente, ¿qué es lo que hace? Que fortalece la influencia de China. Claro, en el momento en que fortalece esa influencia de China en Oriente Medio, claro, aquí suenan todas las alarmas en Occidente. En Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países europeos o occidentales, automáticamente se ve que China gana terreno, ¿no? Es decir, en ese territorio. Es decir, los beneficios económicos, tanto para Irán como para China, son muy prometedores y por eso a China tampoco le interesa que haya un conflicto y que se cierre ese estrecho Claro. o que haya, digamos, una destrucción en ese territorio cuando él tiene unos intereses económicos ahí. Es que igual estamos ante una genialidad norteamericana, porque es cierto que estos dos actores euroasiáticos, Europa y China, Uh-huh. dependen en buena medida del petróleo de Claro. Oriente Medio, ¿no? Uh-huh. No tanto Estados Unidos. Parece que Estados Unidos tiene sus propias fuentes de Uh-huh. petróleo, ¿no? Mm, y me parece que este ataque sobre Irán busca la consecuencia de que cierren ese estrecho de Hormuz para menoscabar la economía de Europa y de China y que tengamos que depender más del petróleo norteamericano. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, cuando uno analiza económicamente todo lo que ha pasado, lo digo por otras veces, porque ha habido crisis del petróleo otras veces, ¿no? También cuando hubo la crisis del petróleo en 1973 u otros momentos, ¿no? Pero al final esa operación no es beneficiosa para nadie, incluso para Estados Unidos. Porque claro, cuando realmente tú cierras un grifo, ¿no? de un producto, en este caso de petróleo, de esa zona, evidentemente, claro, todo el mundo podría pensar, bueno, a Estados Unidos le puede compensar. Pero cuando solamente también, evidentemente, si cuando esto es una ley de oferta y demanda, ¿no? Sí, Cuando tienes varios productores de petróleo, al final el precio se abarata, ¿no? Es decir, claro. porque hay más oferta, ¿no? Pero claro, si realmente tú vas cerrando aquellos, digamos, proveedores de petróleo y solamente hay casi como una especie de una única vía o pocas vías de poder producir y distribuir ese petróleo, esas vías de producción de petrolíferas también van a subir el petróleo porque saben que realmente ellos van a sacar dinero, porque realmente es la única fuente de donde pueden tirar todos los países. Al final, ¿quiénes son los que pagan absolutamente todo esto? Son realmente lo que lo pagamos son nosotros los productores, o sea, los consumidores, el ciudadano, la sociedad civil. Y esto también puede provocar que cuando los precios suben, la sociedad civil empieza a tener una calidad de vida inferior, empieza a haber pues manifestaciones, digamos, rebeliones sociales, que eso también pueden derrocar en un corto, medio o largo plazo, dependiendo, regímenes o gobiernos políticos o presidentes de un gobierno que realmente dicen, mira, esto ha venido por tu culpa.
Ujú. Entonces, no está, es decir, es verdad que a lo mejor algunos pierden de forma más a corto plazo, pero al final al final pierden a prácticamente todos. Cuando Israel atacaba a Irán, algunos países como Rusia Ujú, se ofrecieron de manera un poco tímida, ¿no? a, a proveer de armas nucleares a Irán para intentar contrarrestar ujú, esos ataques israelíes. Me parece que van un poco de farol, pero esto no deja de elevar la tensión en el lugar, porque si se confirma que un país como Rusia o como China presta sus armas ujú. a Irán, bueno, pues se puede preparar, ¿no? Un poco. Entonces la Ujú, intervención estadounidense no quedaría en un simple ataque en una instalación nuclear, ¿no? ujú. Estaríamos ante un conflicto mucho más potente. Y en este sentido, ¿cuál sería el papel de Europa y más en concreto de la OTAN? Esto lo digo a raíz de lo que ha ocurrido en España bueno, después de esa conversación entre Mark Rutte, Ujú, el secretario exacto. general de la OTAN, y Sí. nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, según el Ujú, cual ha conseguido un acuerdo para que España no tenga que elevar al 5% de su PIB el gasto en defensa. Después ha salido el propio Mark Rutte a desmentir, ¿no? Estas declaraciones de Pedro Sánchez. sí, bueno, es que al final lo que está pasando también con Europa, o sea, bueno, es decir, lo que está pasando con el ataque de Israel a Irán y Estados Unidos es un conflicto más o una muestra más de lo que pintamos la Unión Europea y Europa en el mundo, ¿no? Quiere Una decir, vez más. una vez más, ahora mismo no hay ningún tipo de, decir, cuando tú ves ataques o cuando ves algún tipo de conflicto, no solamente este, ¿no? Sino cuando hablamos, yo qué sé, pues también de Siria o cuando hablamos de otro tipo de conflictos, de lo de Israel con Gaza, Europa no tiene, o sea, no tiene ningún tipo de peso. Quiere decir, ese es el problema que también tenemos en Europa. Es decir, estamos viendo cómo las potencias, como por ejemplo Estados Unidos, Israel o China o Rusia, evidentemente tienen bueno, al final lo que se está viendo, a lo que quiero ver es que fundamentalmente la política actual, que es lo que estamos viendo como ahora, que lo hablamos también un poquito el otro día, si nos damos cuenta, ahora es una ley de la selva. Ahora los acuerdos internacionales, el derecho internacional, eh, no sirven Papel absolutamente, mojado. no sirven Sí. absolutamente de nada. Además, se violan de una manera totalmente sin ningún tipo de, además incluso de disimulo, y que lo que importa al final son las decisiones unilaterales de las grandes potencias y para entendernos, yo creo que la gente lo puede resumir mucho más fácil, esto es la ley de la selva, es decir, es la ley del más fuerte y el que realmente yo te voy a decir lo que tú debes hacer y los demás tenéis que obedecer. Y si no, pues evidentemente, claro, una de las políticas que se está viendo ahora, que es un poco esa no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como que es una especie de contradicción en sí misma, tanto Israel, es decir, en este caso, o por ejemplo Estados Unidos, Donald Trump quiere imponer la paz a través de la fuerza. Bueno, no deja de ser otro método para... Claro, es decir, porque, o sea, Donald Trump los acuerdos ha visto, es decir, él los acuerdos llega, bueno, el acuerdo es decir, bueno, yo voy a poner aquí mis condiciones, pues lo ha hecho con Irán, ¿no? Cuando estaba con lo del acuerdo nuclear, estas son mis condiciones. ¿Las quieres? Vale, perfecto. Si las quieres, fenomenal. Pero tú firmas lo que yo quiero. Es decir, no es un acuerdo bilateral. Si no lo quieres, pues que sepas que hay una serie de amenazas o incluso podemos llegar a una serie de ataques en donde te voy a forzar que esos acuerdos los vayas a cumplir como yo quiero. Que esto es lo que ha pasado también con Irán. Es decir, el ataque al final, cuando hay ahora, le está diciendo a Irán como diciendo, mira, esto es lo que va a pasar, no, esto es lo que yo quiero que se firme, lo quiero conseguir ahora, y si no se consigue, pues bueno, atente a esas consecuencias. Nos interesa entonces estar Claro. del lado de Israel y de Estados Unidos, pese a lo que... Pero es que yo tampoco lo veo así. Quiere decir, a ver, es que también hay otras potencias, evidentemente, Rusia, China, es decir, eh, la Unión Europea a Israel por parte de todo el mundo, ¿no? Es decir, pero se le está dejando hacer lo que le da la gana. Israel está haciendo lo que le da la gana. Netanyahu sabe que puede hacer lo que quiera, cuando quiera y de la forma que lo quiera. Lo estamos viendo con Gaza, donde realmente la comunidad internacional no hace absolutamente nada.
donde los países europeos no hacen absolutamente nada y sabe que tiene el apoyo también de Estados Unidos. Pero desde la propia Unión Europea no hacemos, es decir, no nos plantamos para quitarle ese papel tan protagonista y sobre todo de matón que está teniendo Israel. No hay ningún tipo de sanciones, ni tampoco de forma belicista, es decir, de unirnos y decir, oye, hay que pararle los pies a este Estado genocida como puede ser Israel. Quiere decir, de incluso el otro día cuando había el ataque cuando atacó Israel a Irán, Ursula von der Leyen lo que pide es a Irán que no conteste a esas o que haga una desescalada con respecto. Pero bueno, vamos a ver, o sea, se lo pides a Irán, pero no, ¿por qué no dices nada de Israel? Es decir, tú pides que a Irán haya una desescalada, que no ataque a Israel, pero ¿por qué a él sí y a Israel no dices absolutamente nada? De todas formas, el régimen iraní tampoco es que sea una maravilla, ¿no? O sea, sabemos que es un régimen que comete casi las mismas tropelías sobre su propia población. Claro, pero por eso la historia, y yo creo que en este podcast lo que intentamos hacer, y lo que a veces también intentamos explicar en esto, es que no es la historia ni la geopolítica es blanco y negro. Aquí no hay buenos ni malos. O sea, quiere decir, ni buenos del todo ni malos del todo. Es decir, no es un blanco y negro. ¿Por qué digo esto? Ahora que me acabas de decir esto. Pues porque todos los países, evidentemente, es decir, el hecho de que, por ejemplo, uno pueda defender que lo que le ha pasado a Irán, porque a Irán le ha atacado Estados Unidos y le ha atacado Israel sin haber atacado. Sí. Es decir, esto es así, o sea, esto es una cosa objetiva. Evidentemente, yo puedo estar, y lo estoy, ¿no?, en contra de que se haya atacado a Irán de esa manera, ¿no? Es decir, de Irán y por parte de Israel y de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que cuando uno compra una cosa, que es un problema de política que tenemos y como sociedad ahora, que parecemos que tenemos que comprar todo el pack. Sí. Cuando uno defiende una causa o un personaje o un partido político, parece que tienes que defenderlo, haga lo que haga, y no. Y la historia y la geopolítica está para eso, para diferenciar y para distinguir. Yo soy el primero que estoy en contra del régimen de los ayatolás de Jamenei en este caso. Obvio. Evidentemente por lo que representa. Ahora bien, si nosotros criticamos el régimen de los ayatolás, que insisto, yo soy el primero que critico ese tipo de régimen, ¿por qué no se critica todos los regímenes políticos de Arabia Saudí o de todos los países árabes que también, al igual que Irán, no respetan los derechos humanos? A lo mejor es porque esos países son aliados de Occidente. De hecho, Arabia Saudí es otro melón que podríamos abrir a cualquiera de estos días. O Qatar, cuando fue el Mundial de Qatar, ¿no? Es decir, cuando estábamos viendo que nos poníamos la mano en el fuego, incluso algunos jugadores se negaron a jugar ese Mundial, ¿no?, por lo que representa como Qatar. Es decir, a lo que voy es que cuando un hecho objetivo es malo, pues es decir, cuando hay una represión de derechos humanos, como lo hay en Irán, es decir, por las mujeres, por los gays, es decir, con las minorías, con todo lo que tú quieras, pero también lo hay otros países. Entonces, se critica el hecho, no el país, porque entonces sí que depende mucho a lo mejor de con quién vaya o de quién me apoye. Es decir, si es Arabia Saudí y por tanto es amigo de Estados Unidos, entonces Arabia Saudí o a Qatar no lo critico. Pero como Irán no es amigo de Occidente, evidentemente ahí podemos poner todo el foco e ir contra Irán. Seguimos siendo pues títeres de las grandes potencias occidentales, en este caso, ¿no? La última hora, acabo de entrar en Twitter y acabo de comprobar que parece ser que Irán e Israel finalmente van a firmar ese alto el fuego y el precio del barril se acaba de desmoronar en los mercados. Así que esperemos que sea duradero y que no se rompa esta misma noche. Estaremos atentos a los telediarios, ¿no? 55 minutos, no sé si quieres añadir algo más. No, la verdad que en ese sentido... Nos hemos quedado a gusto ya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo sobre todo es eso, ¿no? Es decir, también por un par de... A lo mejor quizá una cosilla, le estaba leyendo aquí también algunas cosas mientras me mandaban algún tipo de mensaje. Claro, me dicen, bueno, ¿y cuál es el...? O sea, dicen, estamos hasta hablando un poquito, ¿no?, el interés, por ejemplo, de China, ¿no? Se dice, bueno, ¿y Rusia? Porque a lo mejor Rusia puede ayudar a Irán, ¿no? Es decir, es que la veo tan incapaz a Rusia. Yo no lo veo tanto por incapacidad, que, hombre, evidentemente tanto Rusia como China tienen dos problemas internos, es decir, problemas propios, ¿no?, de lo que realmente, es decir, Rusia, evidentemente, el apoyar también otro conflicto en lo que es Oriente Medio,
teniendo lo que tiene en Ucrania, Sí. también es mucho más difícil, ¿no?, de poder decir, y no le interesa tampoco el dividir ese tipo de fuerzas a como está, ¿no? China, evidentemente, lo que más también tiene un problema ahora, también todo lo que es Taiwán, con todo lo que es la China meridional, el Mar del Sur, etcétera, ese conflicto que hay en esas zonas, que también realmente pues le puede limitar, ¿no? O por lo menos no sé si limitar, pero no interesarle. Claro, Rusia evidentemente también es verdad que apoya, ¿no?, a Irán en ese caso, es decir, pero claro, muchas veces también Rusia, por ejemplo, a lo mejor le interesaría ese cierre del estrecho de Hormuz, pues quizás sería uno de los que más le interesaría, porque si evidentemente la exportación de gas y de petróleo por parte de esa zona se ve limitada o eliminada, Rusia sería una gran beneficiada porque sería una gran exportadora, ¿no? Es decir, por eso también, a lo mejor, bueno, en ese sentido, ¿no? Pero también el otro día, fíjate que lo digo porque es muy difícil entender muchas veces hasta qué punto los países puedan entrar o no. El otro día estaba yo oyendo una entrevista a Putin, ¿no? Y claro, y me preguntaban, me dice, oye, ¿y por qué Rusia entonces no ataca? O sea, es decir, ¿por qué no se va contra Israel, no? Es decir, ¿por qué no va contra Israel si realmente Irán, que es el que ha sido atacado por Israel? Bueno, pues es que también hay que mirar también hasta detalles que muchas veces a todo el mundo se le puede escapar. En la declaración que hizo Putin el otro día, es que, claro, y hay que conocer esto que muchas veces también desde Occidente o no lo conocemos o no nos interesa conocer. La población, la cantidad de rusohablantes de Israel llega él dijo que llegaba en torno a unos 2 millones de personas rusoparlantes. Es verdad que no llega a tanto, es decir, porque bueno, estuve ahí investigando un poquito y tal, llegaba, pero bueno, es verdad que la realidad demográfica puede estar entre 1,3 y 1,5 millones de israelíes rusohablantes. Sí, considerable. Es decir, que mantiene vínculos culturales con Rusia. Esto también, por eso digo que cuando hay que entender, hablamos de geopolítica, tenemos que entender también todo, ¿no? Es decir, esto también probablemente influye un poco en esa cautela, ¿no?, de Rusia para evitar tensiones en las relaciones con Israel, pero que evidentemente también, sin embargo, tiene intereses estratégicos, pues como evitar también esa escalada en Oriente Medio y equilibrar esas relaciones con Irán, con la que realmente se siente un poquito más afín. Esto no quiere decir, no, lo que acabo de hablar, pero que hay muchos detalles dentro de los distintos países y dentro de la geopolítica que a veces se nos escapan y que son importantes conocer y que muchas veces incluso yo creo que en este caso desde Occidente a veces nos miramos demasiado el ombligo y no miramos lo que hay en otras realidades. Acostumbrados quizás a ser el primer mundo, ¿no? Claro. A ser eso, eurocéntricos. Sí, y además también pues los medios de información, ¿no?, los medios de comunicación también en Europa, en Occidente, pues también muchas veces velan también por intereses, ¿no?, occidentales, y a veces nos venden determinadas informaciones y determinados regímenes como los malos, ¿no?, como los regímenes, esos ejes del mal que hablaban los presidentes de Estados Unidos. Bueno, pues claro, todo hay que ver, y la historia y la geopolítica también sirve para esto, ¿no?, para discernir un poquito más y sobre todo entender y comprender lo que está pasando. Pues sí, bueno, por el momento parece que este conflicto ha dado sus últimos coletazos. Veremos mañana qué ocurre. Eso te voy a decir, o esta noche. Porque esto puede cambiar en cuestión de horas. Totalmente. Veremos de qué hablamos el próximo martes. Eso es. Continuará el conflicto, sin embargo, entre Israel y Palestina, por desgracia. Sí. Podemos dejarlo aquí, si te parece bien. Damos las gracias. Bueno, antes de nada, animamos, como siempre, a nuestros oyentes a que nos dejen en comentarios su visión del mundo y cómo lo arreglarían ellos mismos. Por lo demás, Fran, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias al Paddy's Pub de Salamanca una vez más. Eso es. Esto ha sido Watergate por hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias. Un abrazo, hasta luego.